El gobierno de Ayuso dice, actuará gratuitamente y luego dice, pero si va a costar casi medio millón de euros la actuación, ¿de quién? ¿Qué ha pasado con esto? María. Atención, Jesús, a esta información, cuanto menos, como dices, controvertida. Por un lado, la Comunidad de Madrid, lo vamos a ver, ha anunciado la actuación de Gloria Estefan como pregonera del Día de la Hispanidad el próximo 5 de octubre. Y tal y como están viendo en esa información, la Comunidad de Madrid dice que la cantante va a actuar gratuitamente. Pero es que, vamos a ver, porque en el documento oficial, el contrato que ha firmado la Comunidad de Madrid con la empresa que representa a la cantante, ahí lo ven, aparece que va a cobrar casi medio millón de euros. Claro, estamos ante una información cuanto menos que induce al error. En la cuenta oficial de la comunidad parece que Gloria Estefan va a actuar gratis, pero la realidad es que va a costarle a la comunidad casi medio millón de euros esta actuación, o lo que es lo mismo, más del 20% del presupuesto total para este evento. ¿Qué pasa? Pues ya ven, casi medio millón de euros. La conexión Miami-Madrid cada vez es más fuerte, ¿no? Ha estado veraneando ahí, por cierto. Ha estado veraneando ahí Ayuso. Pero bueno, medio millón de euros casi. Y de hecho, que lo hemos dado esta información, este supercontrato de medio millón se produce porque ha tenido 2 encuentros con Gloria Estefan en Miami. Yo creo que deberíamos temblar los ciudadanos de Madrid cada vez que Ayuso vaya a Miami. Y va cada 2 por 3, ¿eh? Yo no sé si será si es porque ha ido a Miami. Lo que sí que es cierto es que casi medio millón de euros es lo que se dice, y lo de gratuitamente inducía a error, ahí está, y bueno. Ernesto de Kaiser, lo prometido es deuda, quería añadir algo, y lo has añadido, por supuesto, Ernesto. ¿Qué querías añadir, Ernesto? Sí, hablábamos sobre la Dana y sobre la jueza de la Dana que ha sido objeto de una denuncia por parte de Salomé Pradas, que ha sido consejera de Medio Ambiente y que fue cesada en su día por Carlos Mazón, por el presidente de la Comunidad Valenciana. No, quería señalar simplemente que Salomé Pradas ha sido muchos años una persona muy importante en el Partido Popular, no solo de la Comunidad Valenciana, ha sido senadora, ha sido también, aparte de consejera de Medio Ambiente, ha sido portavoz en la Comisión Constitucional, un cuadro muy importante del PP. Entonces, el hecho de que Salomé Pradas ha hecho esta denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, que ya digo yo que no va a tener ningún recorrido, es un elemento que me dicen que tiene que ver con, digamos, un reenganche con el PP, porque está haciendo un gran favor al PP. Todo lo que sea desgastar a la jueza de la Dana es desgastar a la jueza que va a pedir en su momento una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sienten en el banquillo a Carlos Mazón, y por lo tanto deteriorar la imagen de la jueza de la Dana es en este momento una prioridad del Partido Popular. Dicho queda por parte de Ernesto de Kaiser, añadimos también el juez Peinado, el juez investigado. Bueno, son diligencias informativas, no exageremos, en primer lugar. El caso es grave, se trata de un alto cargo del ayuntamiento, de una empresa del ayuntamiento, se seguían diligencias previas en el juzgado de Peinado y digamos que las instrucciones, las investigaciones se necesitan prorrogar después del primer año. Se debe hacer un auto y decir que se prorroga por 6 meses. Y entonces cada 6 meses puedes prorrogarlas. El juez Peinado empezó a hacer unas diligencias, se prorrogó y luego pues siguieron las diligencias, pero él no hizo la prórroga. No hizo la prórroga. Con lo cual, al no hacer la prórroga, todas las diligencias son nulas. Y entonces, eso no quiere decir que el juez tenga que archivar. Pero en este caso, como se trataba evidentemente de un caso, digamos, muy próximo a Peinado, porque afectaba al periódico OK Diario por una contratación que había hecho el Ayuntamiento de Almeida, pues el juez Peinado aprovechó que las diligencias fueron nulas por negligencia suya para archivar el caso. Esto es una negligencia y, evidentemente, puede ser sancionado por esto. No creo que sea una sanción muy relevante en el caso de que llegue a ser sanción. Claro, lo que pasa es que sería para un juez que lo sancionen, evidentemente. Esto, Chema Garrido, estuvisteis informado también sobre esto. Yo en ningún momento he exagerado. Lo que sí he dicho es que es otra investigación, hombre, que un juez como Peinado
Claro, está actuando contra la esposa del presidente del gobierno, que va a Moncloa a interrogar al ministro de la presidencia, y que luego estamos viendo como no es su labor, cuando está investigando un alto cargo de Almeida, curiosamente, Claro. se acaba archivando. Es que era gravísimo, por eso cuando contamos la información poníamos en eso el foco. Es decir, el juez Peinado es juez y parte. Quiero decir, su hija, dirigente en el Partido Popular de Pozuelo, que es epicentro del poder político del PP en Madrid. Sabemos que su pareja también trabaja para el Ayuntamiento de Almeida. Sí, pero trabaja. Y que tiene enormes relaciones y vínculos familiares y amistades con el Partido Popular. Y eso hay que también ponerlo sobre la mesa. Pero eso, Hay que ponerlo sobre la mesa. Yo no seré quien defienda al juez Peinado, desde luego, pero que su hija o sus amigos o parte de su familia esté en el Partido Popular, eso no indica que tenga que ser mejor o peor juez. En todo caso, yo no voy a defender al juez Peinado, los errores que está cometiendo, errores o severasis, algo más, pero lo que sí que sé es que el Estado de Derecho funciona en España. El Consejo General del Poder Judicial está investigando al juez Peinado. Hay una instancia, hay un poder judicial, una instancia superior que está investigando al juez Peinado. Como ciudadana estoy aterrorizada de que en cualquier momento un juez pueda decidir por cualquier tipo de denuncia de una organización de extrema derecha proceder contra uno de nosotros. ¡Qué susto! Pues que lo investigue Porque el Consejo General del Poder Judicial. En España funciona el Estado de Derecho y ahora por la 2 están retransmitiendo el partido del Rayo Vallecano. Yo creo que es evidente que el juez Peinado se va a jubilar sin que le pase absolutamente nada y que va a vivir igual que García Castellón, igual que Marchena, igual que todos los operadores políticos de la derecha judicial a cuerpo de rey. Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador. Lo expreso así porque tengo familia y sé que contra algunos sí que funciona el Estado de Derecho y no contra otros. Pero aquí creo que el problema es, y decir esto no es hablar bien de Vox, que este señor se va a ir de rositas porque se pactó la reforma y el reparto del Consejo General del Poder Judicial con el PP. Si lo que se hubiera hecho es lo mismo que se hizo con Televisión Española, es utilizar la mayoría parlamentaria para, por ley orgánica, reformar el Consejo General del Poder Judicial, este señor no estaría blindado. Este señor está blindado, como toda la derecha judicial, porque el PSOE entregó al PP el control de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial. Y creo que tengo legitimidad para decir esto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se permitió decir que el gobierno de España era ilegítimo porque un tal Pablo Iglesias era vicepresidente y era comunista. Y a este señor no le pasó nada. Reconóceme al menos que fue un error regalarle al PP el control del Consejo General del Poder Judicial. Te doy toda la razón en torno a la persecución judicial que creo que tú... No solamente yo, y la mujer de Sánchez. Mucha gente, pero decir que al final la culpa del juez Peinado es del PSOE cuando la cacería y el principio... No pongas en mi boca palabras que no he dicho. ¿A ti te parece que fue bueno ese pacto de reparto del Consejo General del Poder Judicial? A lo mejor igual de malo que reparto. Yo creo que poner el foco hoy... Pero no me digas de poner el foco. Déjame también dar mi opinión. Que poner el foco en ese pacto, en vez de poner el foco en lo que es verdaderamente importante hoy, que es que el juez Peinado posiblemente, como dices, se está prevaricando para hacer una cacería, de mi punto de vista, a la esposa del presidente del gobierno, solo por ser la esposa del presidente del gobierno. Ernesto Ekaizer, otra, y te pido concisión, por favor, que vamos a contrarreloj y nos esperan incluso militares de la UME, pero han abierto diligencias a la jueza de La Habana por quejas de miembros del gobierno de Mazón. Ernesto. Vamos a ver, déjame 2 segundos decir una cosa. Son diligencias informativas, no vayamos más allá de la realidad del Consejo General del Poder Judicial. No es un expediente disciplinario todavía. Tratemos de informar bien. ¿Pero quién ha hablado de expediente disciplinario? Salomé Prada. Es increíble. Pero Ernesto, acabo de decir textualmente, abren diligencias a la jueza de La Habana, es lo que acabo de decir. Bueno, no, me estoy refiriendo al Peinado. Vale, ya. Peinado, por eso dije que quería aclarar. Aclarado queda. Antes de entrar en la... Aclarado queda. Y el titular que te decía, abren diligencias a la jueza de La Habana por las quejas de miembros del gobierno de Mazón. Un titular sobre esto, por favor. ¿Qué ha pasado? También son diligencias informativas. Salomé Pradas, que fue destituida por Mazón en emergencias en el gobierno de la Comunidad Valenciana, pues ha presentado una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial, en la Comisión Disciplinaria, que no tiene, en mi opinión, ningún recorrido, y te lo explico claramente, porque ella lo que dice, según visto el escrito de la abogado,
dice que, claro, que la jueza ha tomado decisiones que son afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente. Esto es un tema jurisdiccional, quiere decir que esto se produce en la instrucción de la causa de la DANA. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial no puede entrar a interferir en decisiones judiciales. Y para que sepas, Manos Limpias ya presentó una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra la jueza que investiga la DANA y fue desechada, fue desestimada. Por lo tanto, hay una campaña. Ahora, hay un aspecto que sí quiero destacar. Pues lo vas a destacar enseguida, Ernesto, porque nos piden paso enseguida. Ahora también sabemos por esta causa que en principio afectaba al alcalde de Madrid. Claro, son muchas cosas cuestionables en toda la causa del juez Peinado. La pregunta es, ¿todo esto, toda esta investigación va a tener consecuencias al final? Yo aventuro que no va a tener consecuencias. O sea, yo no creo que el Consejo General del Poder Judicial, que es una institución tan politizada como cualquier partido político, tome una decisión contra el juez Peinado. Ahora bien, el juez Peinado, por decirlo finamente, lleva una instrucción poco ortodoxa en el caso de la investigación que está haciendo a la esposa del presidente del gobierno. La investigación que ha abierto por el interrogatorio al ministro Bolaño, que lo oímos y vimos cómo eran las consecuencias, pues desde luego no parece que fuera muy correcta. Es verdad que la Audiencia Provincial de Madrid ha intentado en muchas ocasiones corregirlo, encauzarlo, porque este hombre tiene tendencia a hacer como unas investigaciones pues muy prospectivas, ¿no? A ver qué es lo que va pillando. Pero que yo no creo que el Consejo General del Poder Judicial, que creo que, y vuelvo a repetir, que es un organismo hiperpolitizado, termine por tomar una decisión en contra de este juez. ¿Tú lo ves igual, Ángel? Yo también creo que el juez Peinado no va a asumir consecuencias de ningún tipo por esto. Esta es mi opinión y me puedo equivocar. Hablo un poco desde la experiencia, los antecedentes y el olfato. Yo diría que el juez Peinado no va a asumir consecuencias por esto, no, yo creo que no. Me llama la atención de este caso concreto, del que ha echado a perder con su inacción o con su incompetencia, que tiene interés, ¿eh? Estamos hablando de una jornada, las denuncias de Podemos, de una jornada del Ayuntamiento de Madrid, con OK Diario, que en la denuncia se hace referencia a que hay una asociación que las hizo poco antes por 4 veces menos cantidad. Tiene interés llegar al fondo del asunto. Y es el juez Peinado en que impide que se llegue. Bueno, pues yo creo que eso va a quedar, por supuesto, que creo que va a quedar absolutamente impune. Es un personaje de enorme relevancia ahora mismo el juez Peinado. Tiene en sus manos una instrucción que puede terminar con la esposa del presidente del gobierno sentada en el banquillo de los acusados. Y yo creo que lo va a intentar por todos los medios. Es decir, yo creo que su convicción es llevar ese tema a juicio y que eso termine en un juicio oral con Begoña Gómez sentada en el banquillo de los acusados. No sé con qué grado de evidencia contra ella. Hasta ahora yo he estado siguiendo la instrucción. No veo que haya acumulado. Es decir, veo un abismo, un contraste abismal entre la repercusión política del caso y la acumulación probatoria contra ella. Pero yo creo que esto va a terminar con él al menos intentando llevar a juicio a Begoña Gómez y por supuesto que con respecto a sus errores e incompetencias ningún tipo de consecuencia. ¿Lo ves igual, Lucía? Bueno, parece que lo que han dicho mis compañeros parece verosímil, ¿no? Que pueda ser así por lo que cuentan nuestros compañeros de tribunales, ¿no? Que es la capacidad de un juez de instrucción de hacer lo que le dé la gana. En definitiva, vamos. Pero esto no se puede poner cierto coto. Pues claro, es que este es el tema. El tema es que un juez de instrucción es todopoderoso, parece ser, ¿no? Es decir, son soberanos, sí. Claro, es decir, puede hacer lo que quiera, hablar como quiera, tratar a la gente como le dé la gana, humillar a las personas que hay allí, hacer lo que le dé la gana. Luego tú tienes la posibilidad de recurrir y la audiencia pues lo puede frenar, pero claro, la cuestión es el mientras tanto, ¿no? Es decir, porque como tú dice Ángel,
es probable que este señor eleve eleve a juicio, ¿no? Y pretenda sentar en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno. Está por ver que lo consiga, porque hay recursos, pero claro, esto haz calendas grecas, ¿no? Es decir, que esto durará años, la repercusión política será la que sea, y a lo mejor cuando acabe esto se sustancie, pues ni siquiera es la mujer del presidente del gobierno. Y mientras tanto, pues habrán pasado lo que habrá pasado. Entonces, claro, mientras no se ataque el todopoderoso juez de instrucción que haga lo que le dé la gana, y parece ser que el Poder Judicial, según cuentan los compañeros de tribunales, es lo que han dicho mis compañeros, que no tiene capacidad para intervenir en esas instrucciones, pues no sé, es decir, a lo mejor a mí me parecería bien que el Consejo General del Poder Judicial estableciese algunas normas. Yo no sé si es posible lo que digo. Normas incluso de buena educación y de respeto, ¿no? Sí, digo, ejemplo, no sé. Con esto de la educación, cuando en el tema de Bolaños, no sé cómo lo veis vosotros. No, claro, es que yo no veo ahí nada punible. Que si yo veo tensión, veo, si queréis, acritud, veo lo de la tarima, lo veo ridículo, pero en un espacio de tensión donde el juez intenta hasta cierto punto sacar, vamos a decirlo así, hay una interpretación de lo que declaró un testigo y yo hablo de Bolaños, porque se habla mucho de la educación y de las formas. Yo creo que ese es un terreno que debe seguir. El juez de instrucción, evidentemente, no debe ser plenipotenciario, ¿no? Pero entrar en lo de Bolaños, siempre he pensado que entra dentro de unos márgenes inevitables que puede ocurrir en un interrogatorio, que acaben saltando chispas. Otra cosa, Bolaños sí tiene recursos para defenderse, y vaya si se defendió, pero eso le pasa cada día a gente. No, por supuesto. Idea de cómo responderle a un juez. Los jueces de instrucción en España son poderosos y son soberanos porque no hay juez de garantía. Porque el juez de garantía es el mismo que el juez de instrucción. Ese es el problema. La inmensa mayoría de los jueces de instrucción pues son personas sensatas que llevan sus casos como lo tienen que llevar. Pero con que haya un 1% que esté pues en la heterodoxia y diga, bueno, pues para ablandarte te mando a prisión, como lo hacen algunos, te mandan a prisión y estás 48 horas o una semana allí a ver si te ablanda, porque eso se hace en España, o te pongo una fianza que te embargan tus propiedades, pues con que haya un 1%, pues mal. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el juez de garantía? Pues no existe un juez de garantía. Es que hay muchos casos. Porque el juez de garantía es el mismo que el juez de instrucción. Antes de plantear un recurso contra una decisión judicial, al primer juez al que se la plantea es al juez instructor, porque es tu juez de garantía. Ya. En este caso, porque afecta a la mujer del presidente del gobierno, a su hermano, claro. Son casos muy mediáticos. Claro, exactamente. Claro. Pero ¿cuántas personas cada día y cuántas personas relevantes? Es decir, yo conozco a gente que ha estado imputada 8 o 9 años en una causa. Que es otro debate. ¿Cómo hacemos para cortar? Que ha sido absuelta. Es decir, que claro, por no hablar de este señor del Barça que estuvo en la cárcel no sé cuánto tiempo. Sí, Sandro Rosell. Claro, es que es verdad que hay cosas que si no se reparan, los ciudadanos cómo van a confiar, ¿no? Es decir, si tú estás un año en la cárcel de forma injusta y eso no se repara, pues claro, estamos al albur, como dice Juanma, ¿no? No tenemos garantías, ¿no?, de que la justicia sea como Dios manda, ¿no? Y debe ser rápida, lo que tú decías, porque hablábamos ahora del caso Koldo, Lucía, y dices, el caso Koldo, ¿cuándo conoceremos la sentencia? Claro. Entonces, ¿esto es asumible para un país serio, para una democracia, que dure tantos años una causa judicial? Claro, claro. Pero esto se ha tratado muchas veces y muchas veces se han comprometido, ¿no?, a limitar las instrucciones en el tiempo y eso. Y yo creo que llegó a hacerse una reforma legal en ese sentido. Pero es verdad que las posibilidades de un Estado de Derecho, de recursos y recursos, son muchas. Son muchas. Y tiene que ser así. Sí, pero yo creo que tiene que ser compatible la garantía, los derechos, con una cierta agilidad, que también forma parte de los derechos, una rapidez, en fin. La ley de enjuiciamiento criminal de España es un pecio del pasado. Sí. Y no se termina de reformar o de cambiarla completamente. Entonces, hablas con un juez, un fiscal y te lo dice. Cada vez que tienen que tomar una decisión, se lo tienen que comentar, explicar a todas las partes. Todas las partes se tienen que posicionar. Y entre eso y que hay algunas veces que efectivamente la defensa también entra en algunas maniobras dilatorias, pues efectivamente, pues los casos, como dice Lucía, ¿cuándo sabremos lo del caso Koldo? Pues posiblemente Pedro Sánchez ya no sea presidente del gobierno. Claro.
Alfredo, para que todos los espectadores lo entiendan, y yo de paso también, el CGPJ ha decidido abrir diligencias informativas contra el juez Peinado. Que esto suena muy serio, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué son unas diligencias informativas? Yo conozco gente Bueno, las diligencias informativas, la finalidad que tienen es esclarecer si estamos en presencia de unos hechos que pueden revestir caracteres de falta disciplinaria. Es decir, es simplemente informarse para ver si de las actuaciones procesales del juez se puede deducir que ha podido cometer una falta disciplinaria. Y si es así, entonces se incoa un expediente disciplinario. Vamos a ver qué ha pasado aquí, determinamos si hay partido y después pues pensamos en cuáles son los siguientes pasos, entiendo. Efectivamente, en lugar de entrar directamente a incoar un expediente disciplinario, pues con carácter preliminar se trata de esclarecer. Aquí la queja del ministro Bolaños se centra sobre todo en el tono, ¿no? y en las formas del juez durante el interrogatorio. Le pregunto dos cosas. La primera, ¿cuál es su opinión? Todos hemos podido escuchar ese interrogatorio. Y la segunda es, ¿dónde está la línea roja que un juez instructor no debería cruzar? Bueno, un juez instructor, yo diría más bien en general un juez, ¿no? Ajá. Porque de hecho así en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando establece que son faltas leves, dice el trato desconsiderado o la desatención a los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, de esos términos, desatención o desconsideración, es lo que establece el límite entre lo que puede ser una falta disciplinaria leve o lo que no es ni siquiera una falta, ¿no? Sí. Entonces, analizando, yo creo que, vamos a ver, hay que partir del hecho de que los ciudadanos, cuando acuden a los juicios como testigos, ¿no?, que es el caso del señor Bolaños, pues los ciudadanos están colaborando con la justicia, y así lo establece la Constitución. Y yo creo que el hecho de que acudan los ciudadanos a colaborar con la justicia tiene que haber, en contrapartida, por parte de los que administran justicia, por parte de los jueces, un trato cortés y correcto. Y yo creo que simplemente cualquier espectador puede ver que de la declaración realizada con el ministro de Justicia, el juez instructor, yo creo que no ha tenido las formas más correctas. Creo que una cierta prepotencia, ¿no? Y además trata de ser muy inquisitivo. Yo creo que los jueces, cuando hacen las preguntas, deben de conformarse con las respuestas que dan los, en este caso, testigos, ¿no? Que está obligado a decir la verdad. Pero es la declaración, la versión de ese testigo. No se puede tratar de coaccionar al testigo para que diga lo que uno pretende, ¿no? ¿Y creéis que los motivos que recoge esa queja de Bolaños son suficientes para que veamos nuevos pasos o que, como dicen algunos medios de comunicación, esto se va a quedar en nada? Yo es que aquí el problema lo veo en la indefinición de la descripción de la falta. Ya. Simplemente tratar de decir qué supone desconsideración es un término muy genérico en el que puede tener cabida muchas conductas o puede tener cabida ninguna conducta, ¿no? Creo que aquí el problema que nos encontramos, porque se ha hablado mucho estos días sobre la potestad disciplinaria que tiene el Consejo respecto de los jueces y que si solamente atendiendo a las estadísticas anuales hay un porcentaje muy mínimo, solamente un 1% de los jueces han sido sancionados. Bueno, yo creo que el problema está en la descripción de las infracciones disciplinarias, que son unas infracciones muy genéricas, muy indeterminadas y que, por tanto, son poco útiles para poder tratar de sancionar estas conductas. La denuncia de Bolaños, digamos que cogió verdadera fuerza, o se vio impulsada después de que el Tribunal Supremo rechazara, como sabemos, de forma contundente la petición del juez Peinado para imputar precisamente a Bolaños. Me pregunto si desde su punto de vista digamos, rapapolvo de un tribunal superior a un juez, por su argumentación jurídica, además, suma puntos, digamos, ¿no? Por esta queja de formas. No, porque una cosa es el fondo del asunto, que es en lo que ha entrado el Tribunal Supremo, y otra cuestión es las formas, como dices, el trato que se le dispensa como ciudadano al señor Bolaños. Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es en cuanto a la actuación jurisdiccional que el Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de corregir al señor Peinado, y otra muy distinta es la actuación, digamos, gubernativa, en la que el Consejo sí puede entrar, porque ahí habéis citado un medio de comunicación que dice que hay una colisión de competencias, y yo creo que no, están claramente deslindadas.
por un lado, la actuación jurisdiccional del señor Peinado, que es en cuanto al fondo, y de ello ha conocido el Tribunal Supremo, y otra cosa es en cuanto al modo de gestionar los actos procesales, y en ese punto sí que el Consejo del Poder Judicial puede entrar. Eso sí que no es materia jurisdiccional y es más bien materia gubernativa. Y por tanto el Consejo del Poder Judicial podría imponer, si fuera el caso, una sanción disciplinaria. Y después de prosperar estas denuncias de Bolaños contra Peinado, ¿qué sanciones podrían imponerse contra el juez? Bueno, pues para eso está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trataría en su caso de una falta leve y podría ser una multa de hasta 500 euros y una advertencia o advertencia, es decir, poner la sanción de advertencia o una multa de hasta 500 euros. Ambas o sea, acumulativas o cada una de ellas. O sea, se podría imponer. En principio no afectaría de ninguna manera a la validez del caso abierto contra Begoña Gómez. No, en modo alguno. Esto en modo alguno. Es verdad que el señor Peinado ha sido objeto de querellas por parte de, creo recordar, por parte de la defensa de la señora Gómez, por parte de la Fiscalía, y no sé si hay una tercera querella, y en esas querellas se han archivado. Si no se hubieran archivado, pues correría el riesgo de apartarse al juez. Pero en el caso de ser un procedimiento disciplinario, en modo alguno afecta a la investigación que seguirá dirigiéndola el señor Peinado. Pues Ignacio, están escuchándote con atención tanto Pablo Echenique como Xavier García Albiol, que no sé si lo sabes, pero todos hemos visto su currículum, que es licenciado en Derecho, graduado. Me encanta que me hayas corregido a tiempo. Era para ver si estabas atento. No sé si quieres hacer alguna pregunta. No, vamos, yo creo que se ha explicado perfectamente el magistrado y bueno, estamos hablando de dos situaciones totalmente distintas, como él ha descrito, y lo que cabe pues esperar que hayan las decisiones y respetarlas como no puede ser de otra manera. ¿Pablo? Sí, yo solamente quería preguntarle al magistrado. He leído que el juez Peinado se jubila en agosto del año que viene y que el CGPJ tarda habitualmente bastante tiempo en resolver este tipo de expedientes. Lo digo porque a lo mejor estamos ante una maniobra puramente estética en la cual el propio órgano sancionador ya sabe que incluso aunque vaya para adelante el expediente, no habría sanción mientras el juez esté en activo. Es decir, que llegaría, si es que eso es posible, una vez que ya se haya jubilado el juez Peinado. Desde mi punto de vista, lo que vemos políticamente es algo inadmisible. Es un juez de instrucción poniéndose por encima y faltándole el respeto a un ministro de Justicia. Nada más y nada menos. Pero administrativamente yo sí quería preguntarle al magistrado si esto puede acabar antes de que se jubile Peinado o no. De ser una maniobra sería antiestética más que estética. Eso ¿no? Es. Sí. Adelante, Ignacio. Bueno, sí, yo creo que de todas maneras aquí hay que aclarar dos cosas. Por un lado, estamos ante unas diligencias informativas. Estas diligencias informativas pueden llegar a dos puntos. Uno, o bien que se entienda que procede incoar el expediente disciplinario, o bien que procede archivar de plano esas diligencias informativas, con lo cual no habría ni siquiera un expediente disciplinario. Para el caso de que las diligencias informativas se dedujera que hay que incoar un expediente disciplinario, pues hay un plazo para la instrucción del expediente disciplinario, que si mal no recuerdo son de 6 meses. En esos 6 meses debe de instruirse ese expediente y a partir de ahí debe de hacer una propuesta de sanción que corresponde a la comisión disciplinaria, depende de la entidad de la falta, o al pleno del Consejo decidir qué sanción es la que se va a imponer. Pero sí, yo creo que de todas maneras da tiempo, teniendo en cuenta el plazo en el cual se va a jubilar el señor Peinado, daría tiempo a poder imponer la sanción. Lo que sí es verdad, y lo hemos dicho antes, es que esa sanción en modo alguno aparta al juez de la instrucción de la causa. Pero entiendo que lo habitual es que si hubiera sanción, el juez podría interponer un recurso, ¿no?
Sí, bueno, una vez que se impone la sanción, podría imponer un recurso con regreso administrativo. Sí, hasta que fuera efectiva, probablemente ya estaría jubilado, ¿no? Es verdad que eso sí, pero de la misma manera las querellas se archivaron, se inadmitieron de trámite. Las querellas que se interpusieron contra Peinado, si se hubieran tramitado, es muy probable que no hubiera llegado la condena, pongamos en el peor de los casos, porque se hubiera jubilado antes. Incluso si las querellas, por la respuesta penal que tienen, dada la edad que tiene el señor Peinado, que son ya 71 para cumplir 72 años, en modo alguno hubiera podido disuadirle de cualquier conducta, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una persona que tiene una carrera profesional que ya está en sus últimos meses de carrera profesional. Y en cuanto al fondo, que yo... Tiene energía. Sí, bueno, bien. Sí. Y en cuanto al fondo del asunto, que yo he hecho unas consideraciones bastante generales, insisto, el problema no es tanto el comportamiento del juez, sino sobre todo quiero incidir en la descripción de las infracciones, que son unas infracciones muy genéricas y que poco pueden permitir al órgano de gobierno de la Judicatura poder imponer sanciones o no. Pues Ignacio González Vega, muchísimas gracias.